El libro de Números es un libro que tiene que ver con nuestra vida cristiana en este mundo y por lo tanto con nuestra fe en este mundo. Por lo cual el capítulo 28 va a aportar grandes verdades en cuanto a nuestra fe cristiana, en cuanto a nuestra devoción. Recordamos, pues, como hemos tratado hace 5 domingos que no hemos visto o meditado en el libro de Números, recordamos un sinnúmero de situaciones desde que el pueblo salió desde el monte Sinaí y atravesó el desierto de Cades Barnea. Ese es geográficamente el lugar donde es narrado el libro de Números. Ya ha muerto toda una generación de 20 años para arriba, contados en un censo que se hizo en el Sinaí antes de entrar a la tierra de Canaán. Recordemos que los espías dieron malos informes, excepto Josué y Caleb, y Dios castigó al pueblo, haciéndolos vagar 40 años por el desierto, tiempo en el cual esta generación de ese primer censo de 20 años para arriba quedó postrada en el desierto. Ya han llegado, atravesado el desierto, ya han llegado a los llanos de Moab. Ha habido otro censo, ¿se acuerdan? De otros 20 años para arriba, que estos van a conformar el ejército que van a entrar a la tierra de Canaán. Si ustedes se recuerdan, ya están a las puertas de entrar a Canaán. Dios está dando unas instrucciones al pueblo porque Moisés no va a pasar con ellos. Hemos visto en el capítulo pasado, en el 27, cómo Dios establece a Josué como esa persona que va a entrar a la tierra de Canaán. El Señor está ahora dando unas normas, unas leyes al pueblo que tengan presente cuando vayan a entrar a la tierra de Canaán. El capítulo pasado vimos, el 27, vimos la narración de las hijas de Zelofehad, ¿se acuerdan? Y nosotros hablamos de ellas como las personas que nos dan ejemplo de anhelar la herencia que Dios da. Entonces, tratamos el tema de la herencia de Dios, algo que es importante para nosotros. Y en las hijas de Zelofehad y Josué, que es el que hace entrar en esa herencia, lo representamos con la obra de Cristo en hacer a la iglesia entrar en la tierra prometida, para nosotros el reino de los cielos. Hoy nos corresponde el capítulo 28. Bueno, ¿qué nos hablará Dios a nosotros que estamos en el desierto? Pues este capítulo nos va a hablar un tema muy importante que corresponde a la vida cristiana, la vida cristiana en este mundo, y es con respecto a nuestra vida devocional, a nuestra devoción. Nos hablará de la vida que vamos a meditar, que debemos expresar a Dios, una vida de adoración, que es una vida que debemos tenerla, que la adoración y la devoción, no para estar en la gloria o cuando nos muramos allá en el reino de los cielos, ahí sí vamos a tener esa devoción, no, sino que es una vida que debemos practicarla mientras que estamos en esta vida. Y eso lo meditaremos en las sombras y figuras de las ofrendas que Dios ordenaba a Israel, sus fiestas, sus ofrendas que Él por la ley estipulaba que Israel debería hacerlas en su tiempo. Entonces vamos a ver esa figura y lo que representa nuestra devoción a Dios, nuestra ofrenda a Dios. Entonces debe ser nuestra oración que este capítulo nos induzca a tener vidas que expresen adoración y devoción. Y le voy a decir por qué es importante este capítulo. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes están contentos con la vida devocional que tienen?
si tienen vida devocional? ¿Están contentos o más bien su conciencia no le está diciendo que hace falta vida devocional? Una vida que le exprese a Dios adoración. Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Como siempre, yo leo el primer versículo, ustedes leen el segundo, así sucesivamente hasta que terminemos toda la lectura de la Biblia. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelas a su Dios. Muy bien, tenemos estos dos primeros versículos. El pueblo, a las puertas de entrar a Canaán, siendo una generación diferente y que seguramente tendrían que adaptarse al modus vivendi de esa nueva condición de ser un pueblo sedentario, ser un pueblo peregrino, a ser un pueblo sedentario, a ser un pueblo establecido en una tierra, de tener ahora o que vayan a tener tierras, casas, viñas, y junto con nuevas perspectivas de la vida, mentales, ambientales, podría suceder que no siguieran guardando las ofrendas que Dios les había ordenado antes. Ellos lo continuaban haciendo pues porque ellos venían haciéndolo desde el desierto. Entonces Jehová Dios, por medio de Moisés, ordena que ellos deberían continuar esas ofrendas a Jehová, ¿cierto? Las ordena. Nótese que dice Dios: mi ofrenda, mi pan, olor grato a mí, ¿cierto? O sea, como que todas esas cosas se centraban en la persona de Dios. Es lo mío, es lo que me corresponde a mí, lo que yo he ordenado, lo que yo he establecido. Eso es la adoración a Dios. Y deberían hacerlo ofreciéndolo cuando quisieran, ¿cierto? Claramente Dios dice que es un mandamiento y que deberían hacerlo al tiempo. Si ustedes pueden subrayar el versículo 2, la parte que dice Dios, mi ofrenda, y también en el versículo 2, la parte que dice guardaréis, ahí está el eje del capítulo. Guardaréis, o mi ofrenda guardaréis. Esa es la orden. Hay entonces varias cosas que aprendemos nosotros, y una de ellas es que caeríamos en el error de creer que las ofrendas que Dios establece para que Israel cumpla, simplemente los israelitas deberían hacerlo por un formalismo. Es decir, nosotros cuando pensamos en las ofrendas de Israel, pensamos que como es la ley, el Antiguo Testamento, entonces solo se trata de que Dios dio esa orden para ser cumplida de una manera externa e interna, y eso es un error. Dios, cuando dio sus mandamientos, los dio para que se cumpliesen de una manera interna, no tanto externa. Externa, claro, es la expresión, pero interna tiene que ver con el amor, con la comunión, con la fe en Él. Y caemos en el error de que cuando son las ofrendas, entonces lo que Dios está pidiendo es simplemente que se hagan así. Más bien, creo que jamás, nunca, Dios propuso sus mandamientos ser obedecidos de una manera externa. Eso lo dice la misma palabra de Dios. A lo que me refiero es que deberían hacerse con el corazón y con el amor para con Dios. Y ese es el fin de los mandamientos. En el caso de la ley ceremonial,
porque estamos hablando no de la ley moral, estamos hablando de la ley ceremonial. En el amor, deberían hacerlos en el amor, en las perspectivas de lo que esas sombras representaban. ¿Y qué representaban esas sombras? La obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que representaba. Figuras que corresponden a la muerte y el sacrificio de Cristo, que vendrían en el futuro, que son el perdón de pecados, la mediación, la paz y comunión con el Dios tres veces santo, por lo que representaba entonces la seriedad de presentar esa prueba. Ahora, nosotros estamos hablando de devoción y de esa devoción de una ofrenda que le corresponde a Dios. En estos versículos entendemos que la devoción para con Dios, escuchen bien, no es un acto voluntario. La devoción que cada creyente debe expresar a Dios no es porque el creyente lo haga cuando quiera o porque diga, yo no tengo una devoción a Dios y ya, y punto, y no es así. Porque la palabra de Dios está enseñando que tener devoción a Dios es un mandato. Claramente lo dice, mi ofrenda guardaréis. Es una orden de Dios. Entonces, se debe tener devoción, se debe tener adoración. Pues según, como decíamos, es un mandamiento. Y es aquí donde nos equivocamos. Pues podemos creer que la adoración o devoción a Dios es algo que se puede posponer dependiendo si quiero o si estoy motivado. ¿Ustedes creen que cuando Dios dio la orden, por ejemplo, al pueblo de Israel de guardar el día del Señor, unos israelitas decían, ¿sabe qué? Yo no voy a ir a adorar porque yo no me siento motivado a ir? ¿Qué pasaba si no guardaban el día del Señor? Morían. Bueno, lo quebrantaban, pecaban. Si hacían otra cosa, podían morir. Así que tenemos como un error de pensar que la devoción a Dios es algo voluntario. Cuando yo quiero, soy creyente, pues este día sí, este día no, tal vez de pronto, no es así, no es así. Es un mandato. Tener devoción a Dios es un mandato. Algunos dicen que es porque pueden tener o deben estar en un estado espiritual óptimo. Entonces, cuando lo tenga, tengo devoción. ¿Quién dijo eso? Lo dice usted, pero eso no lo dice la Biblia. O lo decimos nosotros, pensamos nosotros que es así. Ahora, ciertamente que Dios quiere una devoción con amor, no una devoción fría, muerta, y que no incluya el corazón. Pero no debemos ignorar que Dios exige su adoración. Dios no quiere una adoración fría. Dios no quiere una persona o un creyente que no tenga devoción. Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que se haga bien con todo su corazón y además a su tiempo. A su tiempo. Es decir, en los tiempos que Él ordena. No cuando yo quiera. Ay, hoy sí oro. Hoy sí leo la Biblia. Ay, mañana no. Mejor, hoy no me siento como bien. Eso no es lo que Dios está diciendo. Si es así, estos dos versículos nos están poniendo en problemas delante de Dios.
por no estarlo haciendo o por hacerlo mal. Entonces lo primero que debemos comprender todos, los que somos cristianos, y es una conclusión de estos dos primeros versículos, es que la vida devocional es un mandato. Quitémonos esa idea de voluntarios cuando yo quiera. ¿No? Voluntario significa de corazón. Creo que es el contexto que dice la palabra de Dios. Pero Dios lo exige a su tiempo. Y que es pecado terrible a Dios si no hay devoción para Dios. Tener vida devocional no es opcional en el creyente. No es opcional. No ha existido ningún creyente en las Escrituras que diga que teme a Dios y que no ora, que no participaba de los sacrificios diarios, que no tenía una vida que guardara los mandamientos de Dios. No existe. O que yo veo en la Biblia, no veo ningún ejemplo de la idea que nosotros tenemos como devoción a Dios. Pero, ¿qué vida, entonces, es la que Dios exige al pueblo? ¿Qué vida devocional? Bueno, vamos a mirar. Ustedes terminaron, voy a leer el versículo 3 y lo vamos a leer diagonalmente hasta el 8. Dice así, esto es lo que Dios quiere, de la devoción del pueblo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con 1/4 de un hin de aceite de olivas, machacadas en ofrenda. Es el holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la 4ª parte de un hin, con cada cordero, derramarás libación de vinos superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a la libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Amén. Entonces, el capítulo comienza con los sacrificios que Dios ordenó. Y tener devoción es hacer lo que Dios ordena. Y en el caso de los textos que hemos leído, lo que ordenaba el libro de Levítico, que cronológicamente fueron las ordenanzas dichas a Moisés y que escribió en el monte Sinaí antes de empezar el peregrinaje, es decir, antes de comenzar a ir del mundo. En primer lugar, Dios pide que se ofrezcan ofrendas que diarias. Y sabemos que Dios ordenó que cada día se debía sacrificar 2 corderos. Esos 2 corderos se debían ofrecer entre las 2 luces, a la mañana y a la tarde. Nosotros recordamos cuando estudiamos el libro de Levítico. Dijimos que este tipo de ofrenda, como todas las que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y en este capítulo también, representa la obra de Cristo. En esta ocasión dijimos que Cristo por la iglesia, para que diariamente pueda presentarse a Cristo, y dijimos que Cristo continuamente, diariamente se está presentando por todos los que forman parte de esa iglesia redimida. Es decir, por cada uno de nosotros. Ahora la pregunta, ¿por qué es el tema de adoración o devoción y no el sacrificio u otro tipo de ofrenda? Porque lo que estamos viendo son tipos de sacrificios, porque escogí
que de esta habla de la devoción. Bien, entonces, aunque este capítulo habla de las ofrendas que debía hacer el pueblo de Israel para con Dios, más bien los sacerdotes, si nos fijamos, ¿cómo empieza el capítulo? ¿A quiénes? ¿Para qué? Para que le diga a quiénes. Al pueblo de Israel. Cuando nosotros estudiamos Levítico y vimos las ofrendas, decía, habló Jehová a Moisés y dice, diles a los hijos de Aarón que hagan esto y esto y esto, ¿cierto? Es decir, a los sacerdotes. Pero aquí habla al respecto no de los hijos de Aarón, sino ¿quiénes? Los israelitas, es decir, todo el pueblo. Por eso habla de devoción, es decir, que en las Escrituras, un devoto judío, lo que podríamos llamar, cuando la Biblia dice, y este era hombre piadoso o varón devoto, significaba que era una persona que estaba presente los días en los sacrificios diarios, haciendo sus oraciones a Dios. No era sacerdote, claro que no, pero él estaba al sacrificio de la mañana y al sacrificio de la tarde y lo vemos orando. Entonces, esa es la idea de un varón piadoso en el Antiguo Testamento. Obvio, los sacerdotes eran los que hacían las ofrendas, el sacrificio continuo, el sacrificio diario. Pero el hombre piadoso, el israelita piadoso, estaba a esa hora en el templo orando y dándole gracias a Dios cuando hacían esos sacrificios. Dios no solo ordena que sus sacrificios deberían ser o continuar por los sacerdotes de esa generación. Les dice al pueblo que debían tener una vida devota a Dios. Les dice al pueblo que deben participar de la esperanza que representaba tener esos sacrificios. Por lo tanto, tal devoción debería ser ¿qué? Diaria, como diaria debería ser la ofrenda. Entonces, ¿a alguien le parecerá que la iglesia posiblemente le hace falta manifestación de la piedad o de la devoción al Señor? Y que debido a esa falta de devoción no hay el impacto que se tuvo cuando comenzó la iglesia. En la iglesia primitiva, con respecto a la devoción que tenían los judíos, ¿ustedes creen que era mayor o menor? Era mayor. La iglesia primitiva, su devoción, la manera de expresar devoción a Dios era mayor, debía ser mayor que la que los judíos expresaban, piadosos, los fariseos en esa época, expresaban devoción a Dios. Porque si no fuese así, los judíos no hubieran creído en la devoción de la fe en Jesucristo. ¿Sí o no? Si la iglesia actual no expresa mayor devoción que lo que expresa la gente, o digamos así, la devoción bíblica que expresamos los cristianos frente a las personas que no conocen la fe bíblica y que adoran a Dios a su manera. Y si estas personas de afuera son más devotas que nosotros, ¿qué estamos diciendo de la devoción bíblica? O de la expresión de la devoción bíblica. Pues que ni siquiera le llega a los talones. Si mi vecino hace obras de misericordia que yo no estoy haciendo, adivinen quién está expresando la devoción a lo que cree.
el vecino y no yo. Y ese es el problema de nosotros. Nosotros decimos ser devotos a Dios. Y sin embargo, ¿dónde están las obras de devoción? Oran más que nosotros, hacen más obras que nosotros. Y si nos comparamos con los judíos, algunos cristianos, les aseguro que más llama la atención a los del mundo volverse al judaísmo que volverse al cristianismo por la clase de devoción que estamos expresando. Y ese es el problema de no tener una vida de devoción. No esquiva. Es equivocado que no tengamos una devoción mayor que los judíos. Si la iglesia de Cristo no fuera más devota en la iglesia primitiva y más piadosa que la piedad y la manifestación de la devoción del judaísmo, los judíos no se hubieran convertido y los judíos no hubieran sido los que hubieran formado la iglesia en sus primeros años. La ley de Dios, pensemos en la ley de Dios y a veces el equivocado concepto que tenemos de la ley de Dios cuando nos ordena por esta ley, como lo ordenaba el pueblo, ser devotos. La ley de Dios tiene una función en el creyente y es el indicador de nuestra necesidad de Cristo al revelar nuestro pecado. Esa es la función de la ley de Dios. Y es, inclusive el creyente, es mostrarnos las áreas de nuestra vida donde hace falta Cristo y de nuestra necesidad de Él. Por lo tanto, la ley de Dios nos ayuda a nuestra santificación. En el caso de la devoción diaria, nos examina de nuestro amor por Cristo y por el Padre Celestial diariamente. Si habían ofrendas continuas y si se quebrantaba esta ley, ¿sí?, no se presentaban y Israel no participaba, se evidenciaba la falta de amor por Dios y por obedecerle. Y una obediencia diaria, lo cual hacía que la corrupción se manifestara más diariamente que cualquier otra cosa. Si no tenemos un indicador de la devoción práctica, que es este texto, si el cristiano piensa que no tiene un indicador de la devoción que usted debe profesar, ¿cómo seríamos devotos en la práctica? ¿Cómo tendríamos devoción? Si la Biblia no pusiera en la ley una medida en la práctica. ¿Con decir solo amo a Cristo? ¿O no es más bien con actos de amor para Cristo que podemos decir, esta persona tiene devoción? Esta es la primera parte. Dios ordena una ofrenda diaria. Bueno, piensa en su devoción, en sus hábitos de piedad, en la manera que expresa la devoción. ¿Usted tiene una ofrenda diaria a Dios? Él lo ordena. Él lo ordena. No le está diciendo su corazón, no. Él está diciendo que él exige su ofrenda. ¿La tenemos? ¿Y por qué lo debemos hacer?
Si los piadosos de Israel lo hacían por lo que representaban esas ofrendas continuas, que era el día de revelar a Cristo y su significancia, de que un día, ese día que ofrecían era un día más de paz para con Dios, era un día en el cual Dios les era más favorable. Nosotros ahora lo hacemos por gratitud, por amor. Y si no lo hacemos, hermanos, creo que la Biblia está denunciando algo de nuestra vida devocional. Está diciendo que no la tenemos. Y es imposible que uno diga ser creyente y que no tenga una devoción diaria a Dios. Y si lo denuncia es porque, o si no lo hacemos, es porque hay pecado en nuestro corazón. Tal vez nuestro corazón está afectado y plenamente no estamos amando a Cristo como deberíamos amar. Pero esto no es para allí, miren. Leamos el versículo 9 y 10. Voy a leer el 9, dice, y ustedes el 10. Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Vemos ahora que Dios habló de la ofrenda diaria, pero aquí está hablando del día de reposo, del día del Señor. Ese día debería ofrecerse, por ser el día del Señor, 2 corderos. Sin embargo, debía ofrecerse además que el sacrificio diario, ¿cierto? Ahí dice claramente. Debería ofrecerse en Israel para el día de reposo 2 corderos, pero además, porque diariamente debía ofrecerse el sacrificio continuo, deberían ofrecerse los 2 corderos de ese día. Es decir, 4 corderos debían ser sacrificados cada día del Señor. ¿Qué es lo que nos enseña para nosotros? Y es que el día del Señor no es un día corriente de devoción. ¿Me explico? El día del Señor, si cada día tenía que expresar su devoción, y en el día del Señor no solamente tenían que hacer el sacrificio diario, sino que además el sacrificio por ser el día del Señor está diciendo que el día del Señor no es un día común y corriente de devoción. Debería ser el doble, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Imagínense, hermano, que no tengamos tiempos de devoción diaria con Dios. No tenemos esos tiempos de devoción diaria con Dios. Y que vengamos nosotros a celebrar el día del Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo este texto? Si ocurren estas cosas. Creo que el texto nos dice que estamos enfermos y defectuosos en esa devoción a Dios. Eso dice el texto. O me da a entender que yo no estoy guardando según lo que Dios está exigiendo de mi corazón y de mi amor. Cuando vengo en el día del Señor, cuando no tengo una devoción diaria y participo de su día. Pero alguien dirá, los domingos son los días de mi devoción, esos son los días en los que leo la Biblia, esos son los días en que oro, en que participo. ¿Cómo puede decir que no lo hago bien? Este versículo es especial para confrontar nuestras ideas de devoción a Dios. En primer lugar, nos dice que si no tenemos una devoción diaria, como les decía,
Hacemos mal en creer que le daremos a Dios devoción correcta en su día. Está mal. Porque lo que dice la Biblia es corregir nuestras ideas y nuestras propias convicciones de lo que es devoción. ¿Qué pasaría si se hicieran las ofrendas continuas en Israel y no se hicieran continuamente, las ofrendas continuas en Israel, pero sí juiciosamente el día del Señor, el pueblo va a participar de los sacrificios y del día del reposo? ¿Lo están haciendo bien? Pregunto yo. ¿Lo harían bien según lo que Dios revela? No lo harían bien. Dios estaría enojadísimo. Porque aunque ellos quisieran expresar toda su devoción en el día del Señor, Dios está exigiendo que además del día del Señor debería hacerse ofrenda diaria, ¿o no? Ahí dice claramente. Entonces, sencillamente Dios no lo aceptaría como olor grato. En cuestiones de devoción, entre semana, esta es una preparación para el día del Señor, creo yo, eso es lo que me enseña. Que yo cómo puedo venir a la iglesia a manifestar devoción en el día del Señor si yo no tengo un día o diariamente una manifestación de devoción a Dios. ¿Cómo lo puedo hacer? Cuando el día del Señor es la cúspide, o más bien la expresión máxima de lo que he tenido de devoción entre semana. ¿Cómo puedo yo hacerlo? Creo que nos está diciendo, creo que nos falta más amor y demostrar más devoción para con Dios. Y Dios está diciendo, y esto no es algo opcional, esto es un mandato. Esto es un mandato. Y si no lo hace, peca gravemente contra el amor o lo que Dios espera que nosotros le adoremos. Quien no tiene una devoción diaria, muy seguramente su corazón no estará preparado para la manifestación de la devoción a Cristo en su día. Hay quienes creen que su lectura privada, o al contrario, que su lectura privada diaria, su oración privada diaria, es una justificación para no asistir a la iglesia en el día del Señor. Eso también está mal. Es como si en esta ley que acabamos de leer del día de reposo, hacemos nuestros sacrificios diarios, pero en el día del Señor solamente hacemos el sacrificio continuo. ¿Está bien? No está bien. Está mal. Porque Dios ordenaba que en el día del Señor no solamente era un día de devoción diaria común y que se debía manifestar, sino que era el doble por ser el día del Señor. A estas personas les decimos, yo oro y leo la Biblia, no necesito ir a la iglesia. Y esta es una declaración no devota, para no decir impía, y no muestra ningún tipo de devoción. Yo digo que al contrario, si tenemos ese sacrificio continuo diario, es decir, si oramos, si leemos la Biblia, si manifestamos misericordia, el día del Señor es un día súper especial para nosotros. Y ese sacrificio o esa devoción diaria nos llevaría a manifestar la devoción que deberíamos tener para el día del Señor. Creo que la palabra de Dios nos está corrigiendo muchos conceptos que nosotros tenemos. Pero sigamos, porque no para allí todavía.
Vamos a leer los versículos 11 al 15. Bueno, ya leeré el 11. Dice así: al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite. Perdón, yo creo que leí mal. Sí, lean el 12. Lean el 12, por favor. 3 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada carnero. Ahora leo el versículo 13. Y 1 décima de flor de harina amasada con aceite, en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Como les decía, el Señor no para ahí en cuanto a exigir devoción al pueblo. Ahora Dios les amonesta al pueblo que no piensen que lo anterior es suficiente, sino que cada mes deberían presentar una ofrenda, lo que se conoce como la neumenia, cada mes, inicio de mes. Había un deber devocional mensual. Vemos ofrendas de becerros, carneros y corderos, junto con ofrendas incruentas y un macho cabrío. La ofrenda mensual no quitaba que se le diera ofrenda continua y diaria al Señor. Si caía, por ejemplo, si caía al inicio de mes un día de reposo, ¿ustedes qué piensan que debían hacer los israelitas? Tenían que no solamente ofrecer los 2 corderos de la ofrenda diaria, sino que tenían que ofrecer los 2 del día de reposo, ¿cierto? Más la ofrenda que deberían hacerlo mensual, ¿cierto? Si caía o coincidía un día de reposo con un inicio de mes, tenían que hacerlo así. Y ellos no podían decir, no, solamente hagamos, porque son muchos sacrificios o tal vez sea mucho trabajo, hagamos solamente como cayó en el mes, iniciando día de reposo, iniciando día normal, entonces hagamos solamente lo estipulado como el mes. Dios no aceptaba eso. Tenía que ser todo a su tiempo. Para que aprendamos, o para que también Israel aprendiera qué es devocionalismo. Podemos hacerlo entonces, como les decía, una clase o la clase de ley que era para los israelitas la manifestación de su devoción. Y a nosotros los cristianos, a Cristo, y lo que hemos de tener como cristianos, queríamos hacer acá precisamente eso. Aquí están las fiestas en Israel. Gracias. Entonces, son más o menos 3 festividades, ¿sí? Sin contar el Sabbat, ¿cierto? Que era, por un año creo que son 52, ¿cierto? Esto yo ya, cuando vimos Levítico y las fiestas, yo presenté este cuadro. Entonces, habla de la Pascua, habla
de la fiesta de las cosechas de las semanas, que también está acá, y hablamos también del gran día de la expiación, que tal vez con la Pascua formaba una sola. Entonces, yo hice el cálculo: 52 de Sabbat más la Pascua, que eran 9, más la fiesta de las cosechas de las semanas, que eran 2, y 9 de gran día de la expiación. Entonces, sumando eso, ¿cuántos días dan? 72 de 365 días. Ay, es que yo solamente vengo los domingos. Es como si le dijera a un judío: es que yo solamente voy a celebrar o voy a manifestar mi devoción al Señor los días de reposo. Entonces, ¿qué pasa con los otros 20 días de las otras fiestas ordenadas por Dios? Pero aquí se me olvidó un pequeño detalle. ¿Qué quiere decir? Porque eso la devoción diaria. Así es. La devoción diaria, que de los 365 días, ¿cuántos deberían participar los judíos? 365 días, más los días de reposo, más todos estos días. O sea que imagínense y calculen cómo era la manifestación de la devoción a Dios de un judío. Piensen, es mucha, ¿sí o no? ¿Cómo debería ser la manifestación de la piedad de la Iglesia de Cristo? Bien, vamos a retomarlo para el final. Vamos a leer los versículos del 16 al 25. Como yo terminé, ustedes continúan. A la voz de 3. 1, 2, 3. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto de Jehová 2 becerros de la vacada, y un carnero, y 7 corderos de un año, serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima. Y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Se ofrecerá desnada de mano en holocausto continuo con su libación. Y el 7º día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Muy bien. Aquí está hablando de la celebración de la Pascua, que coincidía con la iniciación de año. Recordemos que cuando el pueblo sale de Egipto, Dios ordena que de ahí empiecen a contar el año, ¿cierto? Entonces coincidía con el inicio de año y además con el gran día de la expiación. Pero claramente el Señor dice que esto se debe hacer sin olvidar el sacrificio continuo. Entonces, en la festividad de la Pascua, como leímos, se hacían varias cosas y se celebraba por 7 días, panes sin levadura. Pero eso no le quitaba que según Dios deberían hacer ¿qué? Su sacrificio diario.
y debía hacerse a su tiempo, y que también esta fiesta tenía que ver con la devoción del pueblo. Y lo que trata la ley es que la celebración de la Pascua no es excusa para que el pueblo de Israel no haga sus sacrificios diarios, su sacrificio continuo. Ahora, también sucedía que si caía, por ejemplo, la Pascua o un sábado que coincidía con un fin de mes y que resultara con el 14 del mes primero, es decir, Pascua, y además fuese sábado, ¿qué es lo que nos dice la ley? Que por cada una de las cosas que se celebraban el día, tendrían que hacer los sacrificios respectivos, ¿cierto? Si la Pascua caía, tenía que hacer sacrificio por el continuo de día, porque caía en algún día. Si caía en día de reposo, pues adicional tenía que hacerle el sacrificio del día de reposo. Pero si caía en inicio de mes, además tenía que hacer los sacrificios si caía iniciando el mes. Y si era Pascua, tenía que adicional sumarle lo que era la fiesta y los sacrificios de la Pascua. No debía disminuir el celebrar cada cosa, y por consiguiente la devoción en cada cosa debería realizarse. La fiesta de la Pascua para nosotros los creyentes es muy importante, pues es la fiesta en que Cristo instituyó la cena del Señor. Ahora bien, lo que yo quiero enseñar hoy a nosotros los creyentes es lo siguiente, para que ustedes comprendan la imperiosa necesidad de manifestar una devoción a Cristo. Porque en mi opinión, cuando Cristo vino y cumplió todas estas cosas, es como si la ley nos dijera: cuando Cristo vino y murió y cumplió todas estas cosas, es como si todos los días después de la venida de Cristo, usted celebra un sacrificio diario, además celebra día de reposo, además celebra mes, además celebra semanas, además celebra Pascua. Todo eso unido es la manifestación diaria del creyente en su devoción. No es cualquier clase de devoción, es toda unida y diaria. Lo que nos debería hacer reflexionar de la clase de manifestación de devoción que le estamos dando a Dios. Esa es la medida que la ley nos está pidiendo que tengamos. A nosotros los creyentes, pues creemos que la ley sí cumple una función en nosotros, que no es para justificarnos, obviamente, que no es para salvarnos, obviamente, sino para mostrarnos nuestra necesidad de Cristo. Nuestra necesidad de una devoción como Dios ordena, y que realmente Dios la ordena. Entonces, pensemos en la devoción que nos están exigiendo, y que tal vez no lo hagamos, no lo estamos haciendo. Pero retomemos, estamos hablando de la Pascua y estamos diciendo que la Pascua era el día en que el Señor instituyó la cena, ¿cierto? Eso lo encontramos. Por consiguiente, la cena del Señor debe tener su devoción especial también, aparte del día del Señor. O mejor aún, debería sumársele a la devoción del día del Señor. Devoción diaria por ser el día del Señor, devoción por ser el día del Señor y devoción por celebrar la cena del Señor y participar. Imagínense
Imagínense, hermanos, la clase de devoción que Dios nos está diciendo que tengamos en este día. Eso es lo que aprendemos de esta ordenanza que Dios está dando al pueblo y que nos está enseñando a nosotros qué es la devoción, qué es el afecto. Es el amor con que debemos participar de todas las cosas diariamente en Cristo, de los hábitos que debemos tener en la piedad, en las reuniones cristianas y lo que vemos de la cena del Señor. No está bien no ser devotos a Dios. No está bien no tener fervor en el corazón. Y me refiero, porque aquí toca aclarar, que es el fervor y la devoción bíblica al ser devotos según la palabra de Dios. Porque ser devotos a Dios no es saltar, como algunos creen. No es una postura que uno se autoimpone de que a esta hora del día aquí lloro, o en esta parte de la canción aquí río, o tal vez en esta parte de aquí de la oración aquí me arrodillo. Eso no es devoción. No es una postura que uno se autoimpone. Devoción, en primer lugar, se trata de fe. De fe. Devoción se trata de gratitud a Dios, a Cristo por ser el Redentor. Y como vemos en lo que hemos estado meditando, se trata de participar con fe y en amor de los medios de gracia que Dios ha dado. Se trata de obediencia a los mandamientos de Dios. Devoción es eso, obedecer a Dios. Ser devoto es tomar en serio las Escrituras. Ser devoto, como dice el Salmo, cuando le pedían a los cautivos cantar canciones de Sión en tierra extraña, él respondió: que la lengua de él se pegue al paladar, si no se acordara de Jerusalén, si no la enalteciere como el preferente asunto de su alegría. Eso es devoción. Y devoción bíblica. Pero continuemos para terminar. Vamos a leer del 26 al 31. Entonces, yo terminé y ustedes continúan. A la voz de 3. 1, 2, 3. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis cierta santa ocasión, ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis en holocausto, en olor grato a Jehová, 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año. Y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima. Y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Los ofreceréis además del holocausto continuo con sus ofrendas y sus libaciones, serán sin defecto. Otro tiempo que Dios ordenó para que el pueblo participara de sus ofrendas era la fiesta de las semanas, en que estaba pues la fiesta de las primicias. Y así como las otras fiestas o tiempos establecidos por Dios, juntamente con sus ofrendas, estas deberían hacerse. Y el deber del pueblo era participar
de ellas. Y no de cualquier manera, sino con devoción. Nótese que esto se debería hacer sin defecto, es decir, según las normas. ¿Por qué? Porque después de hacer todas estas cosas bien, tal vez el sacrificio continuo caería después de, imagínense, si caía un fin de mes, un día de reposo y que resulte Pascua, tal vez el sacrificio del día de reposo no lo hicieran con un cordero apropiado. ¿Por qué? Porque tal vez estarían cansados de hacer eso bien, que lo más sencillo lo harían mal. Y la cuestión aquí es que nos enseña que hasta la más pequeña parte de la adoración a Dios debe hacerse bien. Por mucho que Dios pida, debe hacerse bien. Y nuestra devoción debe hacerse bien. Y debe hacerse bien porque lo que nos está hablando Dios y lo que le estaba enseñando al pueblo era la devoción a Él, pues lo que iba a representar era la obra perfecta de su Hijo Santo, amado, unigénito. Mostrando que si las cosas que representaban a Él deberían ser cosas en cuanto a o basadas en lo que representa a Cristo, deben ser hechas con un pleno conocimiento de adoración y devoción que involucre todo el corazón y toda la devoción y todo el amor posible, porque es Cristo. ¿Qué podemos aprender de esta fiesta en cuanto a devoción? Bueno, nosotros hemos hablado de ofrendas diarias, semanales, mensuales y anuales. Por lo que a la devoción podemos concluir que esta iba en aumento al año, ¿cierto? Iba en aumento. Diaria, iba mensual, iba en aumento. La devoción es como una escalera que tiene peldaños, que va en aumento. Para los israelitas comenzaba devoción diaria y terminaba con celebraciones anuales. Ahora yo pregunto, ¿cómo podrían celebrar con devoción la Pascua si no tenían una devoción con el holocausto continuo? Y aquí está la terrible noticia noticia para nuestra devoción. Y es que la lucha de nosotros no es que nuestra devoción crezca, es que la mantengamos, ¿sí o no? A ver, cuando nosotros fuimos recién convertidos, manifestamos una devoción muy férrea, muy firme, y éramos muy fervorosos al Señor, ¿cierto? Sucede con todo nuevo creyente. Pero la lucha, o más bien el mandamiento, nos está diciendo que esta devoción debe ir creciendo, no menguando. Y la cuestión de nosotros es que nuestra lucha es mantenerla, es decir, mantenerla como en una línea recta y no en un ascenso. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que estamos totalmente equivocados al pensar que nuestra devoción es mantenernos. Eso no es así, es ascender. Nuestra devoción asciende, nuestro fervor asciende, porque mientras más pasan los años, más nos acercamos a la gloria. ¿O no?
Nuestra devoción no debe ir decreciendo, hermano. Las manifestaciones de amor por Dios que cada uno debe tener no deben ser la palmera en el desierto, en un vasto desierto, en un gran desierto. Porque si en tiempo dijéramos o pudiéramos medir nuestra devoción en tiempo, tal vez el año es un desierto con unas pocas palmeras, es decir, días en los cuales estamos manifestando el temor a Dios o nuestra devoción a Dios. Eso no está bien. Esa es la terrible noticia para nosotros. ¿Por qué? Bueno, es ¿por qué nuestra devoción mengua? Porque Cristo es amado menos. Cristo está siendo amado menos. ¿Por qué nuestra devoción mengua? Le voy a decir por qué, y esto es algo claro. Porque no tenemos tiempo. Nos ocupamos en tantas cosas en esta vida que las cosas de Dios vienen a ser tan secundarias en nuestra vida que nuestra devoción y fervor simplemente es la manifestación de las cosas a las cuales les hemos dado primer lugar en nuestra vida. Uno se prepara y se hace el plan del día, pero entre el plan del día no está sacar 2 horas para orar, entre esas 2 horas para leer la Biblia. No saca eso. Uno no saca entre los planes del año, voy a irme con mi familia a determinado lugar a piscinear, a orar, a retirarme con mi familia, a orar juntos, a leer. Uno no planea eso, uno planea las vacaciones, pero Dios no está ahí. Uno planea su día, pero Dios no está ahí. Uno planea sus horas, su trabajo, su estudio, pero Dios no está ahí. ¿Cómo podemos ser devotos si no tenemos tiempo? ¿Cómo? ¿Acaso nos levantamos y planeamos el año y decimos, este día vamos a cantar, vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios, aparte de nuestra devoción diaria como familia, si es que la tenemos, aparte de eso vamos a hacerlo? ¿Y saben por qué? Porque también tal vez no tenemos el respaldo de nuestras familias para hacerlo. ¿Vamos a orar? Ay, pero es que oramos todos los días y este día vamos a esos 3 días que es festivo, mañana festivo. ¿Por qué no salimos al parque y eso? Pues está bien, pero no sacrifican sus cosas por tener devoción a Dios. ¿Hemos pensado en eso? ¿Hemos pensado en eso? Queremos nuestros hijos devotos y ni siquiera nuestros hijos nos ven devotos. Mantenernos. La vida devocional es una vida en ascenso. Yo sé y estoy convencido que para David mejor era un día en la casa de él que en el disfrute de su palacio. 1000. Pero tal vez nosotros no hemos comprendido qué es devoción. Y nuestras vidas no son devotas porque no tenemos tiempo y no le hemos dado lugar a Dios en nuestro corazón que se merece. Eso me pasa a mí. ¿Eso le pasa a usted?
Es una lucha para que los hermanos vengan a la iglesia. Es una lucha para que los hermanos asistan a la oración. Es una lucha para que los hermanos hagan devocional en su casa. Es una lucha. ¿Por qué tiene que ser una lucha? Cuando es el deber de cada creyente, según la palabra de Dios, manifestar su devoción a Dios. ¿Por qué tiene que ser una lucha? ¿Sabe por qué es una lucha? Ahora la devoción. Porque nos amamos tanto. Es eso, porque nos amamos tanto que con poca intensidad amamos a Dios. El amor a Dios se manifiesta en la devoción que tenemos. Y por eso hacemos menos de lo que la ley nos está instruyendo que deberíamos hacer. Ahora, nuestra devoción es una devoción semanal, para otros es mensual, para otros es anual. Si esa es nuestra devoción al autor de la vida, al Redentor, es un pecado, es ingratitud, es falta de amarlo, es una falta de consideración espiritual de nuestra parte, siendo creyentes. Y como si nosotros vemos los versículos, bueno, vamos a subrayar nuestras Biblias. El versículo 10b, la parte B, habla de que tenemos una frase recurrente: se ofrecerá además del sacrificio continuo. La 15b, otra vez se repite, además del holocausto continuo. La parte final del versículo 24, se ofrecerá además del holocausto continuo, ¿cierto? La parte final del versículo 24. Y la primera parte del versículo 31 también dice, además del holocausto continuo. Como diciéndonos que el sostenimiento de la devoción, la importancia de la devoción es la ofrenda diaria. Eso es lo importante. Sin lugar a dudas, Dios está haciendo énfasis en el holocausto continuo al celebrar, como les decía, las importantes fiestas en Israel. Para nosotros el holocausto continuo es la manifestación de nuestra devoción diaria. Nosotros diariamente tenemos que manifestar una devoción, diariamente. Bueno, ¿y dónde es el lugar de devoción? Equivocadamente mucho. El lugar de devoción es la iglesia. No es cierto. El lugar de manifestación de devoción, lo sencillito, por donde se empieza a tener grandes avances en la devoción, es la casa. Ese lugar es la casa. Es el cuarto. Es el cuarto donde se hace. Es el dormitorio. Allí es donde empieza la devoción a Dios. En la cama, en la almohada. ¿Cuántos salmos no son escritos David en la cama sentado diciendo que no puede dormir pensando en Dios? Experiencias que ni ideas se nos pasan por la cabeza porque no tenemos devociones con Dios. Si tenemos devoción en nuestros hogares, en nuestras casas, hago la pregunta: ¿cómo no será la devoción en la iglesia en el día del Señor? ¿Qué es una devoción diaria? Es practicarla con nuestra familia. Es practicar en el ejemplo de Cristo la misericordia. ¿Dónde están las obras de misericordia diarias? ¿Dónde están las obras de misericordia diarias, hermanos? Cuando le damos de comer a un hambriento, cuando le damos de vestir a un desnudo,
Cuando visitamos a un enfermo, ¿dónde están nuestras obras de devoción? ¿Cómo pretendemos tener devoción si diariamente no tenemos misericordia del pobre? Por amor a Cristo. Tener la devoción diaria es que Cristo, o yo piense que Cristo haría en mi lugar, por determinada persona, por el barrio, por mi familia, por este necesitado de allí, por este hermano enfermo acá. Es cuando hacemos por el Rey de Gloria lo que deberíamos hacer por nuestros hermanos más pequeños. Esa es la devoción diaria. Devoción diaria es dejar de pensar en mí y pensar en el hermano, pensar en Dios, hacer buenas obras. Esa es la devoción diaria. Es hablar del mensaje de la cruz. Es todo lo que Cristo haría si estuviera en mi lugar. Esa es la devoción diaria. ¿Dónde están esas obras de devoción? Queremos despertar de devoción en la iglesia, pero ni en casa ni diariamente manifestamos esa piedad. Cambiemos, hermanos, arrepintámonos, volvamos al Señor. Que despierte nuestro corazón en el sacrificio continuo, por lo menos, y así ascenderemos. Algo que caracteriza las iglesias reformadas es que no manifiestan mucho su devoción. Y no caigamos en eso. Recordemos que es lo que Cristo haría en mi lugar, eso yo hacer. Amar, humillarme ante Dios, ser piadoso. Eso es devoción. Ahora, para concluir, nuestra devoción se manifiesta en lo que simbolizaba el sacrificio de Cristo. Es decir, que todo se refiere a sacrificios, tipos de Cristo y su obra. Pues entonces, si es así, nosotros deberíamos estar con Cristo, crucificados, para tener una vida devocional. Diariamente. Porque diariamente debemos estar con Cristo crucificado. Mis hermanos, espero que lo que hayamos aprendido en este precioso capítulo de Números sea las palabras de Dios a su desierto, en medio de su desierto, para tener una vida devocional. Sin vida devocional es imposible peregrinar en este desierto.